Bueno, seguimos hablando sobre los virus, Marita. ¿Se podría hacer brevemente una especie de mapeo sobre los tipos de virus que existen actualmente en nuestro país? ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿Cuáles son los, entre comillas, endémicos? ¿Cuál es la situación? En el Perú existe un sistema de vigilancia que lo maneja el Instituto Nacional de Salud, y ellos son los que reciben los reportes de todas las zonas del Perú. Y en realidad sí, se pueden colocar en el mapa y ver cuáles son las enfermedades o los virus más frecuentes en determinadas áreas, regiones, inclusive en estaciones del año, ¿no? Cómo se van presentando. Eso es lo que sucede en el caso específico de influenza, que en el Perú existe una vigilancia, un sistema de vigilancia, y se reportan al Ministerio de Salud los casos de influenza cada cierto tiempo. Ya. La influenza, justamente podemos hablar un poquito sobre eso, que es un poco el virus más común, digamos, que nos puede afectar a todos, ¿no? ¿Por qué es que se contagia más en invierno que en verano? ¿No? En verdad, esas son características inherentes a los propios virus, así como existen situaciones específicas que hacen que los seres vivos se activen o se reproduzcan con mayor facilidad. En el caso de los virus, existen características del sistema inmunológico y también características de las mucosas del organismo que permiten la entrada con mayor facilidad y su reproducción también con mayor facilidad dentro del organismo humano. Entonces, eso explica la estacionalidad de los virus, ¿no? ¿No tiene que ver con que en invierno estamos más encerrados y dejamos menos ventilación? En verdad hay características físico-químicas, los cambios bruscos de temperatura, los cambios de humedad, así como también facilita mucho la entrada, por ejemplo, si es que uno tiene algunas características de alergia o presenta algún cuadro de irritación en las mucosas, que es donde específicamente el virus va a ingresar a nuestro torrente sanguíneo, y a partir de ahí es que... Eso es lo que genera confusión, estar con alergia, estar resfriado, hay personas que lo mezclan, ¿no? En verdad existe una confusión muy generalizada en relación a lo que es un resfrío común de lo que es una gripe, que es la causada específicamente por los virus de la influenza, ¿no? ¿Y el resfrío qué un sería? resfrío común es el que viene con una sensación de un malestar general, una coriza, un poco de descarga nasal y únicamente eso, ¿no? En cambio, el virus de la influenza tiene un componente sistémico. Entonces, si nos vamos a los reportes de los diferentes tipos de virus, dependiendo de la cepa, nosotros vamos a encontrar que hay compromiso no solo del sistema respiratorio, sino también tenemos alteración de las enzimas hepáticas, podemos presentar un comportamiento de tipo gastrointestinal, fiebres mucho más elevadas, un mayor compromiso del sistema inmune. Entonces disminuyen los leucocitos, disminuye las células blancas en general, y todo eso como respuesta a una serie de factores que se activan como defensa de nuestro propio organismo muchas veces. Claro, es mucho más intenso. Claro, y no solamente... existen muchas enfermedades que se clasifican como enfermedades parecidas a, que son enfermedades respiratorias parecidas a la influenza y que son causadas por otros virus del tipo coronavirus, enterovirus. Muchas veces nosotros en determinadas épocas vemos que crece enormemente la cantidad de casos de este tipo de enfermedades que son sintomáticamente muy parecidas a la influenza, pero cuando se hace el diagnóstico, los casos de influenza son 1 o 2 comparado con otro tipo de virus que causan la misma. Y el diagnóstico en este caso de un virus va a partir de los síntomas, no se puede analizar la sangre ni digamos, ¿no? que podemos hablar de un diagnóstico clínico. Que sería el que tú estás mencionando, o sea, tenemos síntomas y signos asociados con la presencia del virus, y tenemos un diagnóstico laboratorial. Y en ese caso, sí, nosotros necesitaríamos, para tener la confirmación del virus, contar con algunos elementos específicos en el laboratorio para poder hacer el diagnóstico y clasificación específica del virus que está afectando. Claro. Lo más importante, disculpa, es que generalmente cuando uno, digamos, en la vida común va y busca una emergencia para tratarse de un cuadro que podría considerarse parecido al de la influenza, la gran mayoría de las veces no se realiza un examen
específico para determinar si es virus de la influenza o no, porque no se considera clínicamente necesario. Claro. Y eso es algo que debemos aclarar. Generalmente estos estudios inmunológicos, PCR, etcétera, se van a realizar en el ámbito de investigaciones básicamente epidemiológicas. Claro. Ahora, por ejemplo, hablando de estas enfermedades o virus estacionales, por ejemplo, en el Perú, hasta entrado el siglo XX, la fiebre amarilla se asociaba con determinadas épocas del año, o sea, el calor, ¿no? Me parece que el dengue actualmente también está asociada a ciertos tipos de temperaturas al año, como el caso de la fiebre amarilla. Eso está más asociado también a la presencia del vector. Exacto. Y al crecimiento del vector, ¿no? ¿Qué cosa es el vector, por favor? El vector es el agente que va a transmitir el virus dentro de, y estos están asociados a picaduras de mosquitos. Claro. Entonces, la presencia y el crecimiento de estos vectores, la abundancia poblacional de estos vectores es lo que hace que se presenten en ciertas épocas del año mucho mayor cantidad de casos, como es el dengue en estos momentos, ¿no? El calor crece hay mucha mayor cantidad de mosquitos y entonces por eso es la proliferación. Junto con el calor, que es el que favorece la aparición de las larvas y el crecimiento del mosquito, también la presencia de agua. Entonces es por eso que se combinan varios factores. Las lluvias, claro. Por eso se presentó ese problema tan grande, por eso se presenta en la selva, porque se acumula agua de lluvia. Entonces es un sitio perfecto para que los mosquitos pongan sus huevos y proliferen más rápidamente. Pero por ejemplo en el caso de zonas climáticas, las zonas por lo general frígidas están relativamente más protegidas a los virus. Eso por ejemplo se ve en el siglo XVI cuando llega la gripe y la viruela, que un poco aplacan su fuerza en la zona altoandina. En verdad depende más que de las zonas climáticas, porque digamos, para rebatirte un poco esto, yo te diría, en las zonas de los polos o en las zonas más cercanas a los polos, que es donde tenemos las temperaturas más frías, es donde aparecen los virus de influenza con mayor fuerza, porque las estaciones son más marcadas. Probablemente en relación a la altura deberían haber algunos otros factores como concentración de oxígeno, tal vez algunos factores climáticos. En verdad no es el frío-calor lo que va a determinar la virulencia o no, o la aparición de un virus o no. Es básicamente, por un lado lo que tú mencionaste, lo más posible es que conforme se va avanzando en las medidas sanitarias en una población, nosotros consigamos controlar a los vectores en los casos de las enfermedades virales metaxénicas o dando una mejor condición de salubridad a la población. Esta se enferma menos y por lo tanto se hace menos propensa a las enfermedades virales. Entonces, en estos casos se asocia así una disminución de la aparición de algunos tipos de enfermedades virales con la mejora de la situación de higiene y urbanidad en las ciudades, pero efectivamente hay otros factores que no van a conseguir controlar estas características. Entonces, te pongo el caso de las enfermedades emergentes en los Estados Unidos. El virus del oeste del Nilo aparece en ciudades en las cuales nosotros tenemos una situación que se puede considerar bastante buena de salubridad, pero que la existencia del vector no se ha podido controlar. Ahora, para aclarar las cosas nada más, por ejemplo, hubo una enfermedad que recurrentemente podía atacar a las ciudades peruanas, que por ejemplo era el cólera. El cólera es una bacteria, ¿no es cierto? Eso quiere decir que las condiciones sanitarias influyen tanto en la prevención de virus y de bacterias. Así es, no solo de virus, de bacterias, de parásitos también. Claro, en general para cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad transmisible, ¿no? Entonces tenemos virus que son claramente transmitidos a través de la vía que se llama fecal oral, que está asociada con la mala condición de la salubridad pública, ¿no? Y existen otros virus en los cuales esto no va a influenciar tanto, como sería, por ejemplo, el virus de la influenza, contra el cual lamentablemente no podemos hacer mucho con medidas sanitarias. Básicamente ahí lo que se aplicaría es la vacunación. ¿Y qué fue de la gripe aviar? ¿Y existe todavía? ¿Nos puedes simplificar un poquito?
La gripe aviar siempre ha existido. El virus de la influenza se caracteriza porque hay 3 tipos de influenza. La influenza A, que es la que provoca las pandemias, la que ataca a humanos y que también está presente en las aves. La influenza B, que es mayormente en seres humanos, y la influenza C, que se presenta en cerdos y esporádicamente en humanos. Entonces, la influenza A, que es la que se presenta con mayor cantidad en aves, siempre está presente, siempre ha estado ahí, pero siempre gira alrededor de las aves, se transmite entre ellas. Esporádicamente, uno de esos virus que circula en todas las aves provoca unas mutaciones y salta e infecta a seres humanos, ¿no? Pero en algún momento se vuelve una epidemia, digamos, hubo una época en que fue una epidemia. En verdad hubieron varios puntos que no fueron bien tratados al respecto de esa epidemia, ¿no? Efectivamente hubieron casos, hubo la transmisión, se identificó el virus, se supo que la fuente había sido la ruptura de esta barrera entre aves y seres humanos, pero si te acuerdas, al principio prácticamente estábamos todos encerrados en nuestras casas esperando la llegada del virus. Yo recuerdo las imágenes en México con la gente con sus mascarillas. Gente con las mascarillas. Iban al estadio, al teatro. Exactamente. ¿No? Y en verdad hubo tal vez una exageración en relación a la patogenicidad de este virus. Efectivamente había una virulencia, pero creo yo que hubo también un poco de exageración en cuanto a la prensa, ahí, ¿no? Claro, ahí los medios tienen una responsabilidad bien grande en esos temas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente para regresar después con más de esto.